Hola, muy buenos días a todos y todas. Soy Andrea Contreras y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Gisela Cossack, quien es escritora venezolana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gisela escribió para nosotros un artículo sobre el victimismo latinoamericano, entonces me gustaría comenzar preguntándote por qué hablar del victimismo latinoamericano. Porque todavía en América Latina, una matriz importante a la hora de interpretar los hechos políticos y sociales que nos ocurren es asumir que esos hechos políticos y sociales son culpa de alguien. Llámese del comunismo, del neoliberalismo, pero fundamentalmente del neoliberalismo. Es decir, aunque el victimismo efectivamente ha apelado a distintos signos políticos, tanto de izquierda como de derecha, es decir, la amenaza externa que explica mis acciones como gobierno. Si yo, en tanto gobierno, violo los derechos humanos, es porque no tengo más remedio que hacerlo en vista de las amenazas externas. Por lo tanto, la idea de la víctima ha aprendido hasta el punto de que ya no se trata ni siquiera de cuestiones nacionales, que pasa en todas partes del mundo, el enemigo externo, sino que se convierte en una suerte de matriz que explica el continente. Por supuesto, hay un libro clave que tiene todas las ediciones del mundo, que es Las Venas Abiertas de América Latina. Uno de los panfletos, porque eso era, más absolutamente desvergonzados que uno puede leer. No porque no dice cosas que evidentemente pueden tener algún fundamento, sino porque miente la verdad, que como diría Hannah Arendt, es uno de los peligros graves del autoritarismo, ¿no? Y evidentemente Eduardo Galeano fue un hombre que apoyó salidas autoritarias, apoyó al socialismo autoritario. Por supuesto, fue cambiando de opinión a lo largo de su vida, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, pero Galeano siempre hasta el final apoyó, digamos, salidas que cuestionaban de fondo la democracia liberal y, y la economía de mercado. Ni la democracia liberal ni la economía de mercado son una suerte de religión que no se puede cuestionar. Todo se puede cuestionar. Pero una cosa es el cuestionamiento y otra cosa es cuando comienzas a mentir la verdad. Es decir, tú dices, efectivamente, ¿hay pobreza en América Latina? Evidentemente que sí. ¿Cuándo mientes la verdad? Cuando dices que nuestra pobreza es responsabilidad del colonialismo español o portugués. Y es donde comienza la mentira. Y de pronto puede ser una línea un poco difícil de dibujar, porque efectivamente América Latina de alguna manera ha sido víctima de muchas tragedias hace muchos años y otras mucho más recientes. ¿Cómo dibujar esta línea entre ser efectivamente víctima de ciertos sucesos y victimizarse al respecto? Victimizarse es el momento en que tú no puedes acometer las transformaciones que necesitas porque el enemigo externo te paraliza. Es decir, si tú sigues pensando que los males de América Latina están vinculados a la conquista de América hace 500 años, es decir, que nosotros tenemos que decolonizar América Latina y transformar América Latina en un continente que de alguna manera desmonte las raíces occidentales que pueden tener. No tenemos claro a dónde lleva esa posibilidad que cuestiona radicalmente el Estado Nacional, las instituciones democrático-liberales, la economía de mercado, y entonces vemos que finalmente hay pensadores decoloniales que terminan, el caso de Enrique Dussel, apoyando a un dictador como Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, una cosa es entender que nosotros tenemos rémoras que sin duda alguna están vinculadas a la colonización y a la conquista, como es el racismo, y otra cosa, olvidar que los criollos hemos sido notablemente racistas y que en 200 años esas cosas se pueden cambiar. Y que si no lo hemos logrado, ya no podemos seguir diciendo que es efectivamente un problema de una herencia colonial. ¿Cómo tratar estos problemas de supuesta herencia colonial, como son el racismo, como son la discriminación contra pueblos indígenas, a 200 años de que siguen sucediendo?
¿De qué manera abordarlos discursivamente sin caer en la victimización, pero sin olvidar que existen? Evidentemente esos problemas están allí. Los primeros interesados en resolver ese problema son los que calificamos efectivamente de indígenas, que es una palabra cuestionada incluso desde los propios liderazgos intelectuales indígenas. Es decir, tú hablas de indígenas y estás hablando de una enorme variedad de personas y de sociedades que tienen problemas distintos, que tienen situaciones diferentes, y a los que no puedes englobar simplemente en una palabra que dice, mira, estos son los que estaban antes de que llegaran los europeos a América. No, son los descendientes, en todo caso. Y en definitiva, voy a contarte una anécdota, en definitiva, quizás no estamos entendiendo la variedad esencial que se esconde detrás de eso que llamamos pueblos originarios o indígenas. Ayer tuve una experiencia interesantísima, ¿no? El TEC tiene un proyecto de intervención social, uno de los cuales es una institución para promover comunidades lectoras. En la conversación salió a la luz que se habían planteado hacer cursos de náhuatl para la población objetiva que tienen. Y los interesados e interesadas le contestaron de náhuatl no, de inglés. Claro. Ya, o sea, si tú eres hablante de náhuatl, perfecto, tú lo quieres preservar, vamos a preservarlo, puede ser una lengua oficial, pero si tú no eres hablante de náhuatl, porque infortunadamente lo perdiste por cualquier circunstancia, no, mira, el tiempo que yo le voy a invertir al náhuatl, se lo voy a invertir al inglés. Es decir, eso es lo que hay que entender. Y cómo, cuando pensamos en los pueblos originarios, en las sociedades llamadas indígenas, pensamos que quieren exactamente lo mismo y que son homogéneas. Y eso, por supuesto, es una perversión del hecho de querer efectivamente solidarizarse con estas comunidades, lo cual no quiere decir que no tengan problemas vinculados al cambio climático, a la explotación indiscriminada de recursos, etc. Por supuesto que sí. Sin olvidar esto, o sea, no podemos seguir pensando como pensaba Galeano. Bueno, resulta ser que qué desgracia, nos conquistaron los europeos, etc. Y por lo tanto interrumpimos a unas maravillosas sociedades que tenían efectivamente líneas de desarrollo en el tiempo, que no sabemos cuáles eran. Es muy probable que los mexicas hubieran llegado muy lejos desde el punto de vista tecnológico. Eso es muy probable, tomando en cuenta lo que era Tenochtitlan, por ejemplo. No lo sabemos, pero podemos inferir que es así. Ahora, ¿vamos a seguir con eso? ¿O vamos a entender cómo la ciudadanía que es descendiente de esos sectores puede trabajar dentro del marco de estados nacionales que están en crisis? Porque eso es verdad. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, la pandemia, uno dice, bueno, la pandemia supera el marco del Estado Nacional. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tomar decisiones que trascienden el marco nacional, como de hecho lo proponen ciertos liderazgos indígenas? ¿Cómo vamos a conversar con ellos? ¿Cómo nos vamos a plantear cosas como el Estado plurinacional al estilo boliviano? Donde lo que se ha producido son divisiones y fracturas tremendas dentro de la sociedad. Bueno, esto pasa precisamente por considerarlos como estados y por considerarlos como una herencia. Entonces, siguiendo con el tema de los estados indígenas, pero no únicamente restringido a ellos, sino también en el artículo mencionas que este victimismo invisibiliza a las verdaderas víctimas que tenemos hoy en día. Bueno, por supuesto. Te puedo poner un ejemplo preciso. En una oportunidad hice una entrevista, voy a mencionar el pecado, no la pecadora o el pecador. Bueno, empezamos a hablar de la migración, de los problemas de los migrantes, de cómo hay migrantes de diversos países que están pasando por México para ir a Estados Unidos. Y en concreto, bueno, hablamos de las nacionalidades de los migrantes. Guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, cubanos.
y me dicen, no, es que Estados Unidos ha hecho todo un negocio de la migración. Y le digo, pero Estados Unidos está absolutamente en contra de la migración. No, mira. Hay un enorme negocio tras la migración, las aulas de los migrantes, hay empresarios que se están lucrando. Tú me estás diciendo que Estados Unidos es esquizofrénico y que por una parte tiene una política terrible respecto a los migrantes y por otra se está lucrando. Bueno, sí, eso funciona más o menos así, ya entiendo. Y no, seguramente está pasando con los migrantes venezolanos que Estados Unidos está detrás de esa migración. Agarré y le dije muy educadamente, porque estaba representando a Letras Libres, le dije, mira, no, eso no es verdad, Estados Unidos no tiene nada que ver con eso es responsabilidad de Nicolás Maduro. Pero claro, hablar de eso es muy desagradable porque es una dictadura de izquierda. Entonces, como es una dictadura de izquierda, qué incómodo. Qué incómodo hablar de una dictadura de izquierda que ha producido el mayor movimiento y desplazamiento humano de los últimos 50 años, junto con Siria. ¿Okay? Eso es muy desagradable. No habría problema si fuera una dictadura de derecha, pero como es una dictadura de izquierda, entonces vamos a decir, sí, mira, hay unos intereses. No, eso no es verdad. Entre otras cosas, porque las verdaderas víctimas, que son esas personas, la razón por la que migraron y pasan por la selva del Darién es por la enorme crisis humanitaria que hay en Venezuela. Y esa crisis, quien está detrás es la revolución bolivariana. No las sanciones estadounidenses, no las sanciones internacionales, porque no son solamente de Estados Unidos, como se miente interesadamente, sino responsabilidad absoluta de la revolución bolivariana. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos directamente de eso? O cuando, por ejemplo, Javier Milei acusa de todo lo que está ocurriendo en Argentina a los zurdos, como él los llama. Bueno, los llama a los zurdos con algunos adjetivos, pero lo vamos a obviar. Cuando efectivamente acusa a la izquierda de las problemáticas económicas de la Argentina, cosa en la que sin duda puede tener razón. O buena parte de razón. Pero está en contra del aborto. Porque, bueno, tú violas los derechos del bebé. Es una afirmación un poco loca, pero está bien. Tú violas los derechos del bebé. ¿Y qué pasa con la niña que es violada por su papá y su padrastro y tiene 10, 11, 12 años y sale en estado? Nadie está pensando en ella. ¿Por qué? Porque desde esa otra perspectiva ideológica, que es él es libertario, que un libertario no tendría por qué estar en contra del aborto, pero bueno, vaya usted a saber. Tú estás pensando entonces que esa niña es simple y llanamente una suerte de incubadora ambulante y que por lo tanto ella no tiene derechos particulares. Ella, que es la víctima, tiene que sacrificarse por los derechos individuales del feto. Entonces ahí tú te das cuenta que se está mintiendo de nuevo la verdad. Esto parte de una construcción de un enemigo único. Y entonces dentro de esos enemigos únicos también creo que hay ciertos problemas que quedan relegados y uno de ellos es que se sigue considerando como de herencia colonial, que es la pobreza. Entonces, los ataques a la pobreza, ¿crees tú que estén relacionados todas las políticas paternalistas que se realizan con el victimismo? Con ese victimismo que existe ahí. No, es que fíjate una cosa son las políticas sociales, la educación pública, la salud pública, y otra cosa son las políticas clientelares. Cuando se apuesta por la salud y la educación pública son apuestas a largo plazo y tú las vas construyendo, las vas preservando, las vas cultivando, porque eso son apuestas a largo plazo, es decir, son acuerdos de Estado. Es decir, hay cosas que no puedes tocar o no puedes tocar demasiado. Las políticas clientelares son políticas coyunturales. Es decir, yo en este momento veo que un sector tiene una necesidad X. Yo voy a transferir recursos para resolver de manera directa esa necesidad sin consolidar esos recursos y sin una política a largo plazo. Vale decir lo que pasa en los países que viven de commodities, que es que baja el precio y se fuman esas políticas. Porque son eso, meramente clientelares. Es decir, mira, yo te estoy brindando este apoyo, esta ayuda a cambio de.
¿A cambio de qué? A cambio de respaldo. ¿Y estas políticas clientelares crees tú que tengan algo que ver con este discurso victimista? Pero por supuesto, es decir, te voy a dar un ejemplo. Es un buen ejemplo de un Estado rentista. Voy a hablar del caso venezolano, que desde que la explotación petrolera comenzó y empezó a crecer, y Venezuela se convierte en un país, en una potencia en el ramo, una potencia energética, el discurso que se impone es, este es un país muy rico, por lo tanto no se justifica la pobreza. ¿Por qué un país tan rico tiene pobres? Hombre, porque yo no estoy gobernando y yo como no estoy ahí, no puedo efectivamente hacer las políticas adecuadas para transferirte la renta petrolera y que te llegue como ciudadano. Entonces, si yo llego al poder, yo sí voy a hacer lo que hay que hacer con la renta petrolera. Entonces empiezan a sucederse los gobiernos y empiezan a fallar. Cuando suben los precios del petróleo, hay un proceso de reparto de renta. Entonces, pienso, por ejemplo, en ese periodo de los años 70 del siglo pasado, que comienza la Venezuela Saudita, así se llamó por Arabia Saudita, ¿no? Una de las tantas guerras, creo que fue la de Yom Kippur, pero bueno, de las tantas guerras, no estoy segura, hacen que se paralice la producción petrolera en el mundo, como ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces suben los precios. Al subir los precios, tú puedes invertir en infraestructura, en obra pública, cosa que no ha hecho la Revolución Bolivariana, y puedes además efectivamente transmitir una mayor capacidad de compra y por lo tanto un mayor bienestar. Lo que ocurre en ese momento es que comienza la inflación estructural venezolana. 44, 45 años con una inflación de más de un dígito. En un planeta que ha desterrado la inflación. Eso es interesante. Entonces, ese es el punto. Claro que es la víctima. Es decir, mira, es que eso, o sea, el pueblo está así porque no ha llegado quien lo proteja y efectivamente distribuya la renta. Un buen padre, una buena madre que distribuye adecuada y justamente los recursos entre sus hijos. Si bien este discurso se ha presentado mucho y Venezuela es uno de los casos más extremos, no es el único y se ha repetido muchas veces, innumerables veces en toda América Latina. ¿Crees que debido a la prolongación de este discurso durante las últimas décadas haya un futuro en el cual los ciudadanos podamos comenzar a hacernos responsables, no víctimas, sino responsables y comenzar a construir hacia adelante entre políticos y ciudadanos y cómo llegar hacia allá? Fíjate en algo. Yo hablo de Venezuela, pero yo quiero hacer las diferencias con respecto a otros países de América Latina. Si bien efectivamente el populismo, algunos dicen que es un invento latinoamericano, nuestro invento político, ¿no? Nuestro aporte a la política mundial. En todo caso, no creo que todos los países sean iguales. A mí me da la impresión de que en México, voy a hablar concretamente de México, creo que los mexicanos, las mexicanas, saben que tienen que agenciarse su tortilla. No es ese esperar del Estado que sí puede verse en Venezuela de una manera terrible, aunque se ha desmantelado en los últimos años porque no hay Estado. Es decir, hay un Estado muy, muy violento, muy terrible, un Estado catastrófico, pero hay la retirada del Estado en las cosas donde debería estar. En la integridad de la frontera, en el control del territorio, etc. Y se ha retirado en lo que se refiere a infraestructura, servicios, políticas públicas, ¿no? Ese no es el caso de México. Digamos, hay una ciudadanía mucho más trabajando de manera muy precaria, grandes masas trabajando en la precariedad o trabajando en la economía informal, pero que entienden que su destino depende de ellos mismos. ¿Por qué crees que existan diferencias de percepción entre países respecto al rol del Estado? ¿Por el mismo Estado? ¿Por la educación? El Estado Nacional, mira, a mí a veces me da la impresión de que dentro de unos siglos, algunos
catastrofistas de cambio climático dicen que no, que eso no vamos a vivir dentro de unos siglos. Claro que sí. Probablemente en condiciones muy distintas, ¿no? Una de las cosas que de alguna manera plantean perspectivas catastróficas sobre el futuro y sobre lo que puede pasar es que en ese futuro van a recordar a los estados nacionales y van a decir, qué gente tan loca. Vivían en estados nacionales, es decir, en lugares donde uno pasaba por un puente y ya se encontraba una economía completamente distinta, un orden completamente distinto, etc. Vivían y se montaban solos en unos aparatos que pesaban 1 tonelada y pasaban 3 horas de su vida en el campo. ¿Ok? Bueno, van a pensar de los estados nacionales igual. Es decir, toda esa gente vivía en la misma zona y se dividía con una frontera, y esto no lo digo por ser ingenua. ¿Ok? Los estados nacionales fueron un salto cualitativo importante para la humanidad, sí. Pero ha llegado un momento en que ya los estados nacionales se han convertido en límites precisos para la resolución de problemas importantes. Es decir, ve en América Latina países con una altísima inflación al lado de países que tienen inflación de un dígito. Países donde hay grandes corridas de inmigrantes con países en los que no hay migración. Pero ¿cómo fomentar la cooperación entre esos países? Y precisamente quienes tienen que cooperar son quienes están causando esos problemas. Mira, digamos, ¿cómo un orden internacional puede obedecer a eso? Eso escapa, digamos, de lo que yo podría plantearte. Lo que yo puedo plantearte es cuál es la construcción acerca de nosotros mismos que se prolonga en el tiempo y a la que apelan los políticos o a la que apelan los sectores dirigentes para producir una mayor cohesión desde el punto de vista estatal. Entonces, bueno, ahí viene efectivamente la idea de el pueblo víctima, el pueblo bueno, el pueblo puro, víctima, por supuesto, de Estados Unidos o la burguesía o los poderosos, en fin. O la delincuencia, el caso de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en El Salvador, con un presidente que tiene, por otra parte, una popularidad altísima y es entendible por él. Sí. Uno lo puede entender perfectamente, pero por el otro lado hay un discurso de la gente decente frente a la gente que no lo es. En ese discurso, volvemos al problema de la víctima, en ese discurso nosotros tenemos que defendernos, ¿okay?, de quien nos ataque, y por lo tanto no importa lo que nos llevemos por delante. Los ciudadanos buenos contra los ciudadanos malos. Claro, ciudadanos buenos contra los ciudadanos malos, ¿no? Es decir, cómo se construye esa idea, y fíjate además cómo se va construyendo. Es decir, si nosotros vamos a las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, el discurso de América Latina como la víctima continúa sumamente presente. Es decir, y cuando te hablo de Ciencias Sociales y Humanidades, te estoy hablando además de ejes transversales en los que se piensa la idea de América Latina desde esa perspectiva, y donde, para mi sorpresa, todavía hay gente que lee a Galeano. Eso me sorprende profundamente. Y Galeano, además, ha sido sustituido por gente que yo creo más sensata, pero por el pensamiento decolonial. Sí. Okay, por la teoría decolonial, y la teoría decolonial tiene un éxito enorme dentro de las ciencias sociales y las humanidades en América Latina. Eso va prolongando, evidentemente, la situación de que tú vas construyendo efectivamente la idea de la víctima. Del continente víctima, de los estados víctimas, de las grandes masas víctimas. Por eso las verdaderas víctimas desaparecen, porque las víctimas son personas. Es verdad que los genocidios existen, pero las víctimas en América Latina son personas. ¿Cuál es la utilidad para los grupos políticos de no pintarlos como personas, sino como colectivos que pueden invisibilizarse, de cierta manera? Lo primero que te facilita es la cohesión. Eso es lo que facilita la cohesión. Bueno, nosotros contra los otros.
Eso facilita la cohesión política y eso incluso tiene aspectos positivos cuando tú lo usas para definir un sector que requiere efectivamente acciones de reivindicación. El caso del colectivo LGTQ, Plus, etcétera, etcétera. Es el caso, por supuesto, de los movimientos feministas en su enorme pluralidad. Bueno, nosotros, cuando una feminista hace el corte y dice, bueno, aquí está el sujeto mujer, el sujeto del feminismo, que puede, digamos, definirse de muchas maneras. Y tiene que definirse en función de otros que tienen de alguna manera que quedar al frente. Lo hace simplemente porque hay una necesidad concreta de reivindicación y por lo tanto que ese colectivo se defina es necesario para esa reivindicación. ¿Cómo logro yo los derechos civiles LGBTQ si yo no me defino como lesbiana? Por ejemplo. O sea, yo me tengo que definir y al definirme como lesbiana, evidentemente, yo estoy perteneciendo a un sector de miles de mujeres a las que no conozco, pero que se supone que comparten mi situación. Entonces, ese es el rédito político que se obtiene, pero lo que es necesario para la reivindicación, la vida política, la transformación de la sociedad, puede convertirse en una manera, ¿okay?, de convertir en enemigo a otros sectores políticos, que es el fenómeno del populismo, ¿no? Que está directamente relacionado con el identitarismo, con quiénes somos y quiénes son los enemigos. Claro, pero además tenemos un problema que es que el identitarismo está de moda en todos los sectores. Sí. Es decir, hay... En este momento la izquierda, y cuando digo izquierda es como la izquierda se define a sí misma, no porque yo sea de derecha, porque entonces si efectivamente uno no se define, yo me defino como demócrata liberal, entonces si uno no se define es o de izquierda o de derecha, o como me decían algunos chavistas, la señora fascista. Simplemente porque todo aquel que no esté conmigo es fascista, pero más allá de eso, creo que, y hay que subrayarlo, porque creo que la izquierda está cometiendo ahorita un error desde el punto de vista no solo de victimizarse, sino de subrayar las reivindicaciones simbólicas y está retrocediendo, porque a la gente no le interesa llamarse todes, eso está bien, eso puede cambiar, vamos a usarlo y a lo mejor pega, se queda y un día lo reconoce la academia si sigue existiendo, la Real Academia de la Lengua. No, la gente no necesita eso, la gente necesita cosas concretas, políticas de salud, políticas de educación, infraestructura, todo ese tipo de cosas. El Estado bien puede trabajar con el sector privado para proveer de todos esos servicios o de todo. En fin, puede haber distintas maneras de resolver eso, que es algo que va más allá de lo que yo puedo plantear. Lo que sí está claro es que la izquierda se ha afiliado al identitarismo de la izquierda estadounidense. Es muy curioso porque siempre las influencias habían sido el pensamiento latinoamericano, el marxismo, en tiempos lejanos fue desde luego la Unión Soviética o la reflexión marxista de Europa Occidental, aparte por supuesto de los propios pensadores de los distintos países del continente. Pero ahora las nuevas generaciones de izquierda están absolutamente influidas por las políticas identitarias de la izquierda estadounidense, que, como dice Mark Lilla, un gran pensador liberal en el sentido que lo decimos nosotros, no en el sentido estadounidense, un gran pensador liberal, lo dice, es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que ahora no podamos encontrar aquellas cosas que nos unen como país? Y no solamente eso, sino que hemos dividido a las bases de la sociedad por cuestiones identitarias cuando comparten, por ejemplo, la pobreza. Entonces resulta que hay pobres afroamericanos, pobres gay, pobres lesbianas o pobres hispanos y nos olvidamos de los pobres anglo. Mira, ahí sí la izquierda del siglo XX fue más sensata.
buscó simplemente, no, un momentico, los trabajadores, las trabajadoras tienen necesidades comunes, bueno, vamos a enfrentarlas, ¿no? Pero ¿cómo haces tú para manejar una sociedad donde tú haces ese tipo de divisiones y entonces, ¿ok?, los blancos pobres se identificaron con alguien tan antiliberal como Donald Trump? Entonces lo están copiando, las nuevas generaciones de izquierda están copiando eso y entonces te dicen, bueno, pero es que fulana de tal es muy conservadora en problemas sociales. ¿A qué te refieres? Bueno, es que no está muy convencido del matrimonio gay. Le digo, pero es que ven acá los problemas sociales, ¿okay?, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en América Latina pueden ceñirse exclusivamente a el matrimonio igualitario, el aborto, la cuestión indígena. La cuestión de la naturaleza, digamos. Claro. Claro. La cuestión ecológica, es decir, el discurso político tiene que ir, por ejemplo, a la precarización del trabajo. Esta parte de la identidad que hablábamos, por supuesto, une a pequeños grupos, pero al final nos separa de todos los demás grupos. Y algo que me parece suceder en América Latina es que nuestra identidad se ha basado en la victimización, o sea, nuestra identidad colectiva como latinoamericanos. Entonces, si dejamos eso de lado, ¿cómo construir una identidad latinoamericana? ¿Qué otras cosas nos unen como latinoamericanos? Además del idioma, claro. Construir, pero es que fíjate, construir, digamos, una identidad latinoamericana o hispanoamericana, si vamos a ceñirnos al castellano, como diría Martín Caparrós, el escritor argentino, que además es un hombre de izquierdas y se define como tal. Él en su libro Ñamérica dice, bueno, nosotros somos la América que habla castellano masivamente, somos 80% de población urbana. Así que identificar a América Latina, ya sea con lo indígena, o ya sea con lo rural, no tiene absolutamente ningún sentido. Ninguno. Tú me dirás, pero nadie en América Latina está identificando a América Latina con lo rural o con lo indígena. Te sorprenderías. ¿Okay? Entonces, Europa tuvo un proceso que está en crisis de construcción de una identidad europea entre gente que se hizo la guerra desde hace cientos de años. Esa construcción es tomar decisiones claves que, por ejemplo, el Mercosur no termina de tomar. O sea, tú ves los problemas del Mercosur y ya Uruguay agarró y amenazó con que iba a negociar directamente con la Unión Europea. Es decir, ¿por qué nosotros no logramos algo que se suponía que a Europa le costaba mucho más? Seguramente los expertos en política exterior, etcétera, tienen, digamos, muy claras las razones. Pero uno podría preguntarse qué pasa con nosotros como región que no llegamos más lejos. Entonces la explicación no es porque a Estados Unidos no le interesa. Hombre, y usted no puede simplemente unirse como bloque y ver cómo hace eso. Si eso no tiene que ver. Es falta de decisiones políticas y económicas que el por qué no se toman, pues eso no puedo contarlo yo, puede contarlo la gente que está dentro de eso, pero de lo que sí estoy segura es que la razón por la cual no se toman no es precisamente porque todo es culpa de los Estados Unidos. Que por cierto, toda la gente que te dice, los académicos que te dicen todo es culpa de Estados Unidos, están en Estados Unidos. Esto es una cosa pero insólita, ¿ok? Están en Estados Unidos. Entonces, digamos que creo que debe verse de otra forma y creo además que, por ejemplo, yo que he sido activista LGBTQ, que soy feminista, etc., a mí no se me puede acusar, más allá de algún chavito que me haya llamado señora fascista, no me pueden acusar de ser de derecha, conservadora, pro-nazi, racista. A mí no se me puede acusar de nada de eso. Y sobre todo, ¿cómo es posible que a estas alturas, en el año 2023, las nuevas generaciones
gente menor de 40 años esté utilizando exactamente los mismos términos que se usaban hace 80 y 100 años. O sea, eso debe preocuparnos. Eso sí es una preocupación importante. ¿Y cómo revertirlo? ¿Cómo lograr que las nuevas generaciones que vienen por debajo de quienes están construyendo el futuro hoy día pasen del victimismo, del identitarismo, pasen a construir algo en el cual todos se consideren parte? Lo que voy a decir es una pesadez, pero si seguimos pensando la Universidad Latinoamericana como el lugar a donde todos vamos a ser de izquierda, como si fuera una especie de rito de paso, y eso, voy a hablar ya como profesora, también es algo que nos compete a nosotros, a nosotras y a nosotros. Es decir, las universidades no pueden ser el lugar a donde la gente va a lograr su conciencia social. Tiene que ser el lugar donde la gente va a ver distintos puntos de vista sobre problemáticas alrededor de las cuales no hay consenso. No hay una sola manera de plantearse las políticas públicas o la gestión del Estado. La gente tiene que ir a ver a Marx, a Friedrich Hayek, es decir, a pensadores absolutamente opuestos y distintos, no a lograr un sentido de pertenencia siendo de izquierda o siendo feminista, etcétera, porque simple y llanamente no solo eso se va a acabar cuando salgas de la universidad y salgas al mundo real, sino que eso va permeando la sociedad de una forma homogénea de pensar ciertos problemas a nivel académico, educativo y comunicacional. María Corina Machado, en la entrevista de Letras Libres, menciona algo que es cierto, es decir, yo le digo, mira, cuando yo me fui a la inteligencia artificial, fui a propósito, y puse María Corina Machado, tendencia política. María Corina Machado es una política de ultraderecha. Hombre, pero eso no puede ser, le digo, sí puede. Porque el gobierno de Venezuela va creando esa matriz. Pero esa matriz está también acompañada por toda una manera de ver la política y de ver las tendencias políticas que no es solamente del gobierno de Venezuela. Entonces, una de las cosas es eso, es decir, tenemos que formar gente en la educación, en la comunicación, en la gente que va efectivamente a formar a otras personas con unos criterios mucho más amplios. Y estamos en una época problemática, porque antes, por ejemplo, uno decía, bueno, mira, hay determinados periódicos, como se llamaba en otra época, o determinadas publicaciones que tienen opiniones que yo respeto. Oye, mira, este periodista ha hecho una investigación a fondo de este problema, yo respeto la voz de ese periodista. Pero resulta que ahora muchas de las informaciones que sacamos vienen de las redes sociales, sí, y por lo tanto vienen de esas peleas campales entre tendencias distintas y nadie trata de ir a dirimir el asunto en la información, sino que simplemente se entrega al fragor de las peleas. Contra estos valores que existen del identitarismo, del separatismo, de querernos ver víctimas, ¿cuáles son los valores que tenemos que poner sobre la mesa, de los cuales tenemos que hablar para romper con ese círculo de victimismo y comenzar a trabajar realmente sobre los problemas que tenemos de pobreza, de desigualdad, de cambio climático, efectivamente de problemas de minorías? Sí, problemas reales. Sí. Problemas reales. Mira, yo creo que lo primero es recuperar un sentido de ciudadanía que puede ser absolutamente cosmopolita, no tiene que ser solamente una ciudadanía nacional. Aunque tampoco podemos olvidar que todavía los estados nacionales tienen un tiempo de vida importante. O sea, yo no creo, por ejemplo, que México, y además se acerca el día 15, yo no creo que México vaya a dejar de ser un estado nacional en mucho tiempo. No creo que los mexicanos deseen eso, y yo te soy honesta, yo tampoco. Lo que pasa, no, iba a hacer una broma y no la voy a hacer. Pero va a durar, los estados nacionales sin duda alguna van a durar como formas de organización para resolver determinados problemas. Pero lo que no se puede olvidar es que efectivamente
los problemas por los cuales las personas pueden lograr alianzas y las logran, se comportan y se organizan, evidentemente trascienden las fronteras nacionales desde el punto de vista político. Piensa, por ejemplo, en el feminismo, o desde el punto de vista climático, si hay un derrame petrolero. Sí, no se detiene en Colombia si pasa en Venezuela. Exacto, si hay un derrame petrolero en Venezuela, que los vive habiendo, oye, se va a ir para el Caribe, eso no se va a quedar en el Caribe venezolano, en las fronteras marítimas de Venezuela, eso va a irse hacia otras zonas. Es evidente que esos problemas no se van a detener por la existencia de fronteras. El conocimiento, por ejemplo, tenemos un mundo global y por lo tanto una serie de conocimientos tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, etcétera, que no se van a quedar dentro de las fronteras. Eso es real. Ahora, desde el punto de vista de la construcción, digamos, de los estados nacionales y de la forma en que la ciudadanía se ve a sí misma, lo que está ocurriendo además es que hay sectores absolutamente interesados en volver precisamente a ese nacionalismo duro, furibundo. El caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro en Brasil, el caso de Donald Trump en Estados Unidos, el caso de Giorgia Meloni en Italia, que es más moderada. Eso hay que decirlo, aunque no lo parezca, es más moderada. Es decir, no puedes tener esas regresiones donde efectivamente grandes contingentes de la humanidad empiezan a identificarse con determinadas consignas políticas, más allá, digamos, de los problemas reales. O sea que la necesidad de seguridad se vuelve mucho más importante que la necesidad de cambio. Contra el victimismo, ¿cuál es el valor contrario? ¿La responsabilidad? Sin duda. Lo que pasa es que la responsabilidad está como pasada de moda. ¿Y cómo sabemos que entre en moda? Como noción, es decir, el hacerte responsable de tu participación ciudadana, tu participación política, tu vida, tu familia, tu entorno, tus relaciones con los demás. Mira, hay un mito fundador de las democracias liberales, que es el siguiente, es un mito evidentemente, es un mito fundador, pero yo lo rescato, que es el pensar que todos y todas, en este momento, sin excepción, somos capaces de escoger lo mejor para nuestro destino. ¿Por qué es un mito? Porque eso es mentira. Tú no ves cómo la gente vota, que dan ganas de salir corriendo, no confían en la humanidad. Es decir, eso no es cierto. La gente puede hacer escogencias que van contra sus propios intereses. Pero también es verdad que si tú ves los países que están mejor en el mundo en este momento, la mayoría son democracias liberales. Por ejemplo, Amartya Sen, un gran pensador indio, pero ahora los indios no se van a llamar indios, sino se van a llamar, no sé, barateros, por Bharat. Sí, van a cambiar el nombre del país, ¿no? Un gran pensador indio, gran pensador liberal y demócrata liberal, y una de las cosas que decía es que en la democracia no hay hambrunas, que es absolutamente registrable que en las democracias liberales, incluso las más imperfectas, no hay hambrunas. Entonces, por ejemplo, esos son argumentos racionales en favor de las democracias. Las grandes revoluciones científico-técnicas. Tú me dirás, pero ¿y por qué? Mira China. No tiene la capacidad de invención que viene de otras. No dudo que lo tenga en el futuro, pero todavía, digamos, no la tiene en la dimensión que la pueden tener otros países. Entonces, eso, es decir, eso creo que es un poco la clave, rescatar ese mito fundador. Si todos podemos efectivamente escoger lo que más nos conviene, eso exige responsabilidad. Porque si tú eres un voto y puedes escoger el destino de tu país, así todos los escépticos acerca de la democracia te digan que en realidad no hay escogencia,
la responsabilidad tiene que ser un valor. Sí. Tienes que serte responsable. Por ejemplo, intelectuales que han apoyado a regímenes de fuerza, en cualquier época. Cuando después uno le dice, mira, hazte responsable de lo que ese gobierno hizo. Yo no soy responsable, yo no soy quien torturó ni quien violó los derechos humanos. Tú le serviste de portavoz, tú le construiste el discurso, tú lo apoyaste, tú fuiste a las universidades a apoyar a ese gobierno, tú fuiste una fuerza importante en ese sentido. No, yo no maté a nadie. Y un poco para cerrar, estas responsabilidades ciudadanas que, bueno, pueden venir de periodistas, pero también pueden venir de, digamos, el ciudadano común, el líder comunal, el etcétera, etcétera. A pesar de que no tengamos la mayor incidencia porque finalmente somos solo un voto, ¿cuál sí es nuestra responsabilidad para salir de la América Latina victimista? Es que creo que cuando lo planteamos así, cuando planteamos la responsabilidad de la ciudadanía, eso es una de las cosas más impopulares que puede haber. Ahí creo que el pensamiento liberal tiene algo a su favor cuando efectivamente interpela a la ciudadanía en función de que esa ciudadanía logre empoderarse, que es una palabra que a mí no me gusta, pero que tiene que ver con eso, es decir, bueno, ¿cómo te empoderas? ¿Cómo dejas de ser la víctima para tomar la decisión sobre tu propia vida? Fíjate que incluso distintas tendencias políticas interpelan a eso. Lo que pasa es que no lo dicen en esos términos. De hecho, la noción de democracia participativa, que viene del socialcristianismo, tiene que ver con eso. Mira, mentira, el Estado no puede resolver todo, por lo tanto la gente tiene que participar para cosas como esta, por ejemplo, bueno, para lograr los servicios de agua o para el alcantarillado, para ese tipo de cosas, ¿no? Pero la responsabilidad es algo completamente pasado de moda. Eso tiene que decirse, y la gente que sabe de eso pues sabrá cómo interpela a la ciudadanía en ese sentido. Hazte responsable de tu propia vida en lugar de ser la víctima, de ser el pueblo pleno que es víctima de alguien o de algo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad.